Muy bien. Bien, vamos a empezar. Entonces, a ver, chicos, una de las cosas importantes que es requerido que por favor revisen, ya, es acerca de los temas que vamos a ver ahora para el examen, ¿ya? Como se habrán dado cuenta, en este último examen no ha venido mucho de hematología de eritrocitos, lo que quiere decir que probablemente venga bastante en este último examen. Ya miren, ya les estoy dando una ayuda, ¿ya? Así que hay que repasar. Ay, caramba, otra vez. A ver, perdón un momento, chicos, que mi computadora está fallando. Un ratito. Muy bien. Ahora sí se me escucha bien, ¿verdad, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Como les decía, esto que ustedes van a ver acá es un reforzamiento de neurofisiología. Vamos a ver algunos de los temas más importantes que hemos hecho. Ya, a ver, solo para que recuerden un poco acerca de control ácido-base, ya, recuerden por favor que la depuración de los ácidos a nivel renal es básicamente, es básicamente mediante unos 4.400 mil equivalentes por día, ya, acuérdense que de estos más o menos 80 mil equivalentes por día se eliminan vía ácidos no volátiles, quiere decir que son los ácidos que no podemos eliminar por vía respiratoria, ya, acuérdense por favor que la mayoría de los ácidos se reabsorben conjuntamente, ¿cómo se llama? A través de la nefrona, por lo tanto nosotros depuramos una gran cantidad, pero terminamos reabsorbiendo bastante, ¿no? Eso quiere decir que básicamente nuestro exceso de ácidos básicamente proviene de la dieta o de los fármacos que yo le obtenga, ¿no? Porque los demás ácidos son básicamente eliminados por la vía respiratoria, ¿no? A pesar de ser una gran cantidad. Acuérdense también que yo les dije que si nosotros elimináramos, a pesar de que es menos de lo que normalmente se filtra, obsérvense que esta cantidad es lo que se termina orinando, pero a pesar de que es poco, aparentemente esto produciría una orina muy, muy ácida, ¿cierto? Entonces yo les dije que si nosotros dejamos orinar esta cantidad, pues evidentemente lo que va a pasar es una destrucción del túbulo o una disfunción de las enzimas de las células tubulares. Entonces, por lo tanto, necesitamos medios para poder eliminar esa cantidad de ácidos, ¿no? Eliminar esa cantidad de ácidos mediante la titulación, quiere decir formar cada mes una menor cantidad de ácidos, ¿no? Que puedan ser eliminados de manera libre, sino que sean tamponados. Para eso utilizamos el bicarbonato de la misma orina, utilizamos el fosfato, ¿se acuerdan? La producción de bicarbonato de novo y el mecanismo del sistema del amonio, ¿no? Que es un tipo de acidez titulable que nos permite eliminar estos 80.000 equivalentes por día sin producir un pH menos de 4, ¿no? Acuérdense también que cuando habíamos hablado del equilibrio ácido-base, habíamos dicho que la fórmula de Henderson y Hasselbalch es la que me dice todo, ¿no? El aumento de este cociente de bicarbonato sobre PCO2 por 0,03, que es el cociente de conversión de la PCO2 con el bicarbonato, la presión parcial de CO2, ¿no? Observen ustedes, por favor, que el aumento del cociente generará lo que es el aumento del pH y la disminución producirá una disminución del pH, ¿no? Acuérdense que cuando el problema está en el cociente, en el numerador es metabólico y cuando está en el denominador es respiratorio. Entonces ustedes tendrán que si el paciente, por ejemplo, tiene una disminución del pH, o sea, un pH bajo, pero además se asocia a una disminución de bicarbonato, el problema será una acidosis metabólica, ¿no? Este será el compromiso más severo. Y la forma de compensación habitualmente tenderá a ser a través de la baja del PCO2, ¿no? ¿Por qué? Porque al bajar el PCO2 lo que hacemos es reducir la menor cantidad de ácido carbónico formado,
y por lo tanto una menor cantidad de hidrógeno. Y de la misma forma, la parte respiratoria. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que está hiperventilando mucho, ¿no? Yo tendré que eliminar una gran cantidad de CO2. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasará con el pH? Aumentará. ¿Por qué? Porque si el PCO2 se consume, ya no hay ácido carbónico, por lo tanto no hay hidrogenión y hay alcalosis, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? El renal. Como el riñón ve que hay PCO2 bajo y pH alto por ello, entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de eliminar una mayor cantidad de bicarbonato para producir una acidosis compensatoria, ¿no? En realidad, como yo les dije, esto no es tan cierto, porque el mecanismo de compensación es la disminución del bicarbonato, ¿no? Pero no necesariamente produce una acidosis respiratoria, ¿no? ¿Cuándo le llamamos acidosis? Hemos dicho, cuando esto está por encima del bicarbonato o el PCO2 requerido. Por eso era importante la fórmula que habíamos visto al final, que decíamos cuánto debe ser la compensación. Cuando el paciente está por fuera de esos rangos de compensación, entonces tiene un trastorno secundario. Entonces, miren ustedes acá, las causas de la acidosis metabólica son múltiples, la adición de ácidos no volátiles, ¿no? Perdón un momento. Muy bien, entonces como les decía, la acidosis metabólica generará una caída del bicarbonato, lo que generará una caída finalmente del hidrogenión, ¿no? Y esta caída será producida porque yo le diera una muy buena cantidad de ácidos, o tengo una pérdida de bases no volátiles, o tengo un fracaso renal agudo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Por favor, estas son las causas de la acidosis metabólica y el mecanismo compensatorio será intentar, ¿no? Bajar la concentración de hidrogeniones, ¿no? El mecanismo, ¿cuál será? Básicamente mediante la parte respiratoria. Si yo tengo un aumento de ácidos y por lo tanto un consumo de bicarbonato, lo que trataré de hacer es trataré de eliminar los ácidos por lo menos volátiles, ¿no? Es decir, aumentaré la frecuencia ventilatoria, disminuiré por lo tanto la presión parcial de CO2 y generaré lo que se conoce cuando está por encima de lo esperado, algo que se llama alcalosis respiratoria. O sea, quiere decir que la alcalosis respiratoria será ya algo patológico, ¿no? Cuando estamos fuera de la compensación respiratoria, ¿ya? Eso hay que acordarse. En cuanto a la alcalosis metabólica, es cuando es lo contrario, yo tengo más bien un aumento de las concentraciones de bicarbonato, ¿no? Tengo una adición de bases no volátiles, una contracción del volumen, una pérdida de los ácidos no volátiles, ¿no? Y eso me producirá la amortiguación en el líquido extracelular y muy poco a nivel del líquido intracelular, ¿no? La disminución se dará básicamente de la frecuencia ventilatoria, para eso aumentar una mayor cantidad de PCO2 y una acidosis respiratoria, ¿no? La acidosis respiratoria, que básicamente se dará por el aumento de la PCO2, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener lo que es dos cosas. Uno, el aumento de la ventilación insuficiente y dos, la alteración de la difusión de los gases, ¿no? Ahora, es bien raro que un proceso respiratorio solo produzca acidosis respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que PCO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿no? O sea, tendríamos que tener un severo compromiso de la membrana de difusión de los gases para decir que el CO2, ni siquiera el CO2, que es 20 veces más probable que difunda, pueda difundir y por lo tanto mantengamos una retención de PCO2, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una acidosis respiratoria, estamos hablando ya de un compromiso severo, muy, muy, muy severo.
primero de la parte respiratoria. O lo otro puede ser que la caja torácica no esté funcionando bien, o sea, tengamos pulmones muy buenos, pero nuestra caja, que es la parte dinámica de la respiración, no haga los movimientos adecuados. Ahí tenemos, por ejemplo, los pacientes con DCB, ¿no? Los pacientes que están con narcóticos, ¿no? Etcétera, depresión del sistema nervioso central, ¿no? ¿Cuál será la compensación? Pues respiratoria, que diga renal, es decir, aumentar el bicarbonato. Igual la calosis respiratoria, más bien la calosis respiratoria es lo más frecuente, ¿no? Las neumonías, el neumotórax, el asma, etcétera, que provocarán hiperventilación. Y por lo tanto la hiperventilación que provocará alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque tenderá a barrer muy rápido lo que es el PCO2. Entonces el PCO2 bajará, eso baja la cantidad de ácido carbónico, baja los niveles de hidrogeniones y por lo tanto eso producirá alcalosis. Y la respuesta renal será básicamente la reducción del bicarbonato. Y aquí están los parámetros, acuérdense por favor, acuérdense de memoria. Miren, ya no les voy a repetir así como la vez pasada. Doctor, que yo encontré un artículo colombiano, que venezolano, que no sé, de Islam, de Pakistán, lo que tú quieras. Hay fórmulas, hay miles para poder encontrar la compensación. Pero para fines del examen, lo que yo te voy a preguntar es la que yo te estoy poniendo acá. O sea que por favor, no quiero que yo vi aquí, que aquí me dijeron, que yo no leí la de la separata, pero solo leí la de acá. Por favor, estoy siendo bien claro, más claro ni el agua. Así que utilicen esta fórmula para los ejercicios que vayan a ver. Las hormonas, acuérdense, las hormonas producidas por la adenohipófisis son corticotropas, tirotropas, gonadotropas, somatotropas, lactotropas, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Y ahí tenemos, pues, las células producidas por, que producen, pues, las diferentes hormonas, ¿no? La hormona adrenocorticotrópica, la hormona estimuladora de la tiroides, la hormona estimuladora de los folículos y la hormona luteinizante, la hormona de crecimiento y la prolactina, ¿no? Esos ayudarán y actuarán directamente sobre su receptor y sus receptores de FSH y LH, ¿no? Y la glándula endocrina diana, que será básicamente la zona fasciculada, el epitelio tiroideo en el caso de las células de la hormona tirotrópica, en este caso la TSH, la gonadotrópica, es decir, la LH y la FSH actuarán sobre el ovario, en la teca y en la granulosa, la TSH en la teca y la LH en la granulosa, los testículos en las células de Leydig y las de Sartoli, la FSH en Leydig y LH en Sartoli, ¿no? En el hígado, ustedes saben que las somatotropas y las lactotropas, que son las células acidófilas, en realidad no tienen una glándula endocrina directa sobre la que actúan, ¿no? Sino que actúan básicamente sobre otros órganos o sistemas o ciclos de reacciones químicas. Y estas, pues, tienen que ver con reacciones del tipo metabólicas, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que la hormona de crecimiento es una hormona que actúa en el metabolismo energético, que es muy importante para la evolución y para el desarrollo del tamaño, de la edad, etcétera, pero que en la etapa adulta básicamente no tiene mayor importancia, salvo que interviene en parte del metabolismo energético, ¿no? Entonces eso es importante mencionarlo porque acuérdense que forma parte de un grupo de hormonas que se llaman las hormonas diabetogénicas, ¿no? ¿Cuáles son? El cortisol, el glucagón y la hormona de crecimiento. Entonces acuérdense. Muy bien, y las lactotropas que producen a la prolactina, ¿no? La prolactina que estimula el desarrollo de la glándula mamaria y que por lo tanto el desarrollo de la producción de leche. Acuérdense también que la hormona de crecimiento, como ya les decía, miren ustedes, tiene una gran cantidad de funciones, aumento de síntesis proteica, favorece movilización de ácidos grasos, ¿no? Disminuye la cantidad de glucosa utilizada, y miren ustedes, puede promover gluconeogénesis, síntesis de proteínas, síntesis de DRNN, la menor captación de glucosa, la menor captación de glucosa de tejido adiposo y de músculo, ¿no? Mayor síntesis proteica. Entonces, eso es básicamente anabólica, pero con algunas tendencias catabólicas, como es en el caso de la glucólisis, ¿no? La glucólisis o la lipólisis. Y aquí hay que recordar, como ya les dije, la hormona de crecimiento tiene importantes funciones a nivel del metabolismo energético, ¿no? ¿Por qué? Porque promueve la resistencia a la insulina. ¿Cómo? Porque disminuye la captación de glucosa, donde en los tejidos periféricos, como el músculo y el esqueleto, aumenta la producción de glucosa,
¿no? E incrementa la secreción de insulina. O sea, paradójicamente, aumenta la secreción de insulina, pero a la par evita que esta haga sus efectos como tiene que ser, manteniendo la glicemia alta. Entonces, por eso se dice que esta hormona produce lo que es la resistencia a la insulina. Por eso es que los pacientes que sufren, como les he dicho anteriormente, de un tumor productor de hormona de crecimiento, como es la acromegalia, dentro de las cosas de las que se caracterizan es que tienen un factor de riesgo para desarrollar diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ejercen resistencia a la insulina. ¿Qué es eso? Es más que aumentar la secreción de insulina, pero a su misma vez le pone el cabe a la misma función de la insulina. Además, tiene una acción lipolítica, ¿no? A través de la lipasa sensible hormonas o las hormonas que se movilizan en las grasas neutras, ¿no? Aumenta lo que son las concentraciones de ácidos grasos séricos, promueve el uso de grasas para producir energía, aumenta la captación y oxidación de los ácidos grasos en el músculo esquelético y el hígado y aumenta la oxidación de ácidos grasos, ¿no? Doctor, una pregunta. La insulina no tiene nada que ver con la lipasa, ¿no? ¿Cómo? ¿La insulina tiene algo que ver con la lipasa? No tiene nada que ver Sí, la insulina. acuérdense que la insulina actúa sobre la disminución de la actividad de la lipasa sensible hormonas. ¿Qué hacía la lipasa sensible hormonas? La lipasa sensible hormonas rompía los triglicéridos del tejido graso del tejido celular subcutáneo para liberar ácidos grasos libres. O sea, promovía que más bien se utilice ¿cómo se llama? Las grasas como fuente de energía. En el caso de la insulina, que es más bien anabólica, promueve la formación de mayor ácido graso, no, perdón, de tejido adiposo. ¿Cómo? Promoviendo que los ácidos grasos se transformen en triglicéridos gracias a la lipasa, nomás, como se llama así nomás, la lipasa periférica, para que actúe y se transforme en triglicéridos, ¿no? Y más bien inhibe la lipasa sensible hormonas, que es justamente la hormona que hace el efecto contrario, ¿no? Entonces, Ah, ya. acuérdense que la insulina no solamente tiene efectos sobre los carbohidratos, sino también sobre los lípidos, ¿sí? ¿Sí? Ya, ok, estoy ¿Claro? bien, doctor. Sí, sí, doctor. Muy bien. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estas hormonas hacen lo contrario. Por ejemplo, ella es una hormona lipolítica. O sea, ella más bien activa a la lipasa sensible hormonas. Por eso les digo, activa la insulina, pero ella misma tiene los efectos contrarios a la insulina. Por eso es que dice que ellos ¿qué hacen? Resistencia a la insulina, ¿no? Porque la insulina inhibe la lipólisis, ¿no? Más bien promueve la lipogénesis. Exactamente, doctor, exactamente, ¿no? Promueve la lipogénesis. Acuérdense que la insulina es anabólica o catabólica. Anabólica. Anabólica. Entonces, la insulina promueve la creación de las cosas, de proteínas, de grasas, de glucógeno, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos lo que son las hormonas córticos suprarrenales, acuérdense ustedes, tenemos la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular, ¿no? Acuérdense que la glomerular sintetiza los mineralocorticoides, que la fosicular, ¿a quiénes? Al cortisol, ¿no? Y la reticular a los andrógenos. Para fines cualitativos, ¿es importante la zona reticular? No, en realidad no, porque la mayoría de los andrógenos y de las hormonas esteroidogénicas de tipo sexual vienen de las gónadas, la mayor cantidad, ¿no? Y una menor cantidad viene de la zona reticular, ¿no? Sin embargo, es importante y le enseñamos por qué, porque a veces hay circunstancias patológicas, ya sea alteraciones genéticas enzimáticas, que promueven a una mayor creación, por ejemplo, de andrógenos, ¿no? Entonces, etcétera. Perdón, un momentito.
Perdón, chicos. Muy bien. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá vemos, hemos repasado un poco del metabolismo de la síntesis de las hormonas esteroideas, ¿no? Acuérdense, por favor, muchachos, que nosotros todos sintetizamos hormonas esteroidogénicas a partir del colesterol, pero que la sustancia que es, digamos, a partir de la cual se comienzan a sintetizar las hormonas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? La pregnenolona, muy bien. ¿Y dónde se forma la pregnenolona? ¿En qué parte de la célula? Mitocondria, doctor. En la mitocondria. ¿Y cómo se llama la proteína que la lleva desde el citoplasma a la mitocondria? A ver si se acuerdan. ¿Star? Muy bien, la proteína STAR, ¿no? Acuérdense, muchachos, ¿ah? Miren que ya les estoy diciendo que ahí puede ser pregunta de examen. Entonces, todas ellas se van transformando y de acuerdo a diferentes enzimas terminan en ser aldosterona, cortisol, ¿no? Epiandrostenediona, etc. Y aquí en este cuadrito yo les he puesto inclusive algunos medicamentos que son derivados de los corticoides, ¿no? En realidad, como todos estos hormonas derivan del colesterol, algunas pueden tener cierto pequeño grado de actividad, por ejemplo, el cortisol, cierto pequeño grado de cantidad de mineralocorticoide, o por ejemplo, androgénico, etc. Por eso es que ustedes van a ver que los derivados del cortisol que están usados como medicamentos como la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, si bien es cierto el mayor efecto lo tienen sobre el grupo de los glucocorticoides, pueden tener cierta actividad mineralocorticoide y muy pequeña actividad sobre los andrógenos, ¿no? Por eso es que pueden inclusive provocar algunas alteraciones de índole sexual. Entonces, por eso es que es importante saberlo. ¿Por qué? Porque todas ellas en realidad derivan de un mismo resultado o de un círculo de reacciones químicas que se diferencian básicamente en algunas enzimas, nada más, ¿no? Muy bien. Esto les he puesto porque esto les voy a hacer hincapié, les voy a preguntar porque no quiero ver nunca cruzarme con alguno que está utilizando los corticoides de mala forma, ¿no? Acuérdense, ¿el corticoide es catabólico o anabólico? Catabólico. Catabólico. Entonces, ¿todo por qué? Porque el cortisol es la hormona del estrés. O sea, el cortisol no le va a importar nada. Él lo que quiere es darle al cerebro y a los órganos vitales la cantidad necesaria de glucosa para poder realizar todas sus funciones, ¿no? Entonces, es importante, es muy, muy importante. Miren ustedes, aumenta la gluconeogenia en casi 6 a 10 veces. Moviliza aminoácidos desde el extracelular, rompe proteínas para crear mayor cantidad de inclusive glucosa. Entonces, miren ustedes, no es cualquier cosa. Reducen la sensibilidad a muchos tejidos, en particular, por ejemplo, de la captación de GLUT4, dependiente de insulina, antagoniza los efectos de la insulina. Probablemente sea el cortisol la hormona más importante que se antagoniza a la insulina. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? No tiene sentido. Por supuesto que tiene sentido, porque el cortisol normal se sintetiza en estados de estrés. Entonces, en estados de estrés es normal que el cuerpo priorice algunas otras cosas por encima de las otras, ¿no? Muy bien. Los efectos en las proteínas, acuérdense, como es catabólico, desintegra todo lo que puede con tal de obtener energía. Entonces, por ejemplo, desintegrará lo que son aminoácidos, reducirá la formación de RNA y posterior síntesis de proteína, estimula la producción de las proteínas, pero del hígado, no de las proteínas periféricas, ¿no? Por ejemplo, proteínas plasmáticas, ¿no? Reduce el transporte de aminoácidos a las células musculares y otras células extrahepáticas. Acciones metabólicas, moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta la utilización de esos ácidos grasos para de ahí, a partir de él, generar energía, ¿no? Generar energía necesaria. Y acuérdense todos los efectos antiinflamatorios. Doctor, ¿va a tomar cada uno de estos? Puede ser que sí. Después, otra vez, ¿no? ¿no? Guerra avisada no mata gente, ¿ya? Reduce el número de eosinófilos, reduce el número de linfocitos en la sangre, inducen a la atrofia del timo, ¿no? Esta es la gran razón por la cual los corticoides son, perdonen la palabra, tan prostituidos en la práctica médica, ¿no? Son prácticamente utilizados como la panacea para que le bajen
la inflamación a todo, le dan corticoides. Y lo peor es que le dan una dosis increíblemente iatrogénica, 50 miligramos, 60 miligramos, ¿no? Medicamentos que usualmente solo utilizamos los reumatólogos, los nefrólogos, enfermedades autoinmunes, o los nefrólogos en el trasplante. Imagínense, ustedes lo dan a veces, bueno, algunos profesionales lo dan para el tratamiento de la celulitis, imagínense, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Efectos del cortisol, aumenta la reabsorción del calcio, ¿no? Ahí no es reabsorción, ¿no? Ahí es la resorción ósea, o sea, quiere decir, más bien, promueve a que el hueso se termine por liberar mayor cantidad de calcio. Ahí no es reabsorción, es resorción, ¿ya? También el tejido conjuntivo, a nivel renal, ¿no? Acuérdense lo que les dije. ¿Por qué se queja tanto mi paciente con prednisona de que tiene ardor gástrico? Pues porque aumenta la secreción gástrica y la presión, ¿no? Muy bien. Las hormonas esteroideas, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿de dónde viene? Del colesterol. ¿Cuál es su preliminar? La pregnenolona. Ahí tenemos tres, ¿no? La testosterona, el estradiol y la progesterona. Entonces, ¿de dónde, cuáles son las fuentes del estrógeno? El ovario, los testículos. ¿Cómo? Los testículos, por supuesto, doctora, ya les he dicho. Los hombres y las mujeres tienen diferentes tipos, hemos dicho, de sexo, ¿no? Sexo gonádico, sexo genético, sexo a nivel del sistema nervioso central, identidad sexual, ¿no? Ya les he dicho. Entonces, y que en realidad la única diferencia es que los hombres, por ejemplo, tendemos a producir una mayor cantidad de testosterona y andrógenos, pero una muy pequeña cantidad de estrógenos. Las mujeres es al revés, pero los dos sintetizan estrógenos y andrógenos, los dos, solamente que el balance es distinto, ¿no? Entonces, el ovario, el testículo, las suprarrenales, que era lo que les decía, ¿no? ¿A través de qué zona? ¿Qué zona de la corteza es la que sintetiza estrógenos y andrógenos? ¿Cómo se llama? Reticular. Muy bien. Y la conversión periférica. Cuando hablo de conversión periférica, ¿qué tejido específicamente estoy hablando? ¿Graso? La grasa, el tejido celular subcutáneo, ¿no? ¿Por qué creen que ustedes a veces no han dicho, dice de que cuando uno tiene una gran cantidad, el hombre que tiene una mayor cantidad, ¿no? Y el hombre que tiene una gran cantidad de tejido celular subcutáneo tendrá unos pequeños más niveles de estrógeno, ¿no? Muy bien. Entonces hay receptores alfa y receptores beta que responden a ligandos C2, C1, ¿no? Y que actúan, ustedes ya saben, los receptores esteroidogénicos, estoy hablando cualquiera de las hormonas esteroidogénicas, tienen su forma de acción directamente sobre el núcleo, ¿no? Sobre el núcleo. Y ese núcleo actuará sobre la síntesis de proteínas. Ustedes ya saben, se unen a su complejo de estrógeno receptor, se une a sus chaperonas, las chaperonas se unen al target, que en este caso es el DNA, promueve la síntesis genética en sus diferentes acciones, ¿no? Entonces, las alfa y los betas están distribuidos entre diferentes partes, útero, mama, ovarios, hígado, sistema nervioso central, las beta en huesos, endotelio, pulmones, tracto urogenital, sistema nervioso central, ovarios y próstata inclusive, ¿no? La distribución varía en hipotálamo, ¿no? Etcétera, pituitaria, en ovarios, ¿no? En la mama, ¿no? En la mama, en el útero. En el útero, por ejemplo, ¿dónde? Es a nivel endometrial. ¿Se acuerdan ustedes? El estrógeno, a través de sus receptores alfa, son los principales mediadores de la fase proliferativa o secretora del endometrio. A ver, pregunta de examen. ¿El estrógeno es responsable de la fase proliferativa o secretora? Secretora. No, muertos. Muerto. Proliferativa. Proliferativa. Proliferativa, chicos. Ya, acuérdense. Miren, a manera de consejo para los que no son todavía padres y planean todavía tener un control natal posterior. ¿Quieren la mejor forma de poder conocer cómo planificar un embarazo a tiempo? Aprendan primero fisiología endocrina de la mujer y del hombre y van a entender muy bien los métodos anticonceptivos, porque cuando ustedes lleven gineco y lleven métodos anticonceptivos,
Para su desgracia, van a tener que recordar la clase del doctor Álvaro. Si no la recuerdan, están fritos. Van a tener que invertir más tiempo en entender después que cuánto dura la ampolla, cuánto es su semivida, que si se utiliza en un mes, si se utiliza 2 meses, si se puede olvidar una tableta, si no se puede olvidar, etc. Entonces, la mejor forma de saberlo es primero tienen que saber fisiología. Si ustedes no tienen en claro el ciclo menstrual de la mujer, y obviamente también todo el ciclo reproductivo, no solo el de la mujer, no van a poder entender mejor los métodos anticonceptivos. Y ustedes, cuando salgan como médicos generales, cuando vayan al Serum, lo primero que tienen que saber es los métodos anticonceptivos, porque en el Serum van a ver que allí hay una total falencia de educación sexual. Y se supone que tú como médico vas a llegar ahí casi como un semidios, todo lo sabes, ¿no? En realidad apenas has salido de la universidad y apenas te acuerdas seguramente qué hace el estrógeno, pero ellos van a creer que tú sabes un montón y tienes que estar a la altura, pues, muchachos. ¿Cómo vas a saber tú qué método anticonceptivo usar? ¿Cómo vas a saber cuando un adolescente te va a preguntar si es que puede o no puede quedar embarazada después de haber usado o no la ampolla? Si primero no sabes lo básico, que es el ciclo menstrual de la mujer, todo, el ciclo ovárico, el ciclo endometrial, etc. ¿Ya? Y las características, ¿no? Esto ya les dije, ¿se acuerdan ustedes? Estas todas las características que no desgraciadamente, pero para beneplácito de la mujer, evolutivamente la hacen mejor que nosotros los varones. Se acuerdan más las cosas, no hacen infartos como nosotros, ¿no? Ellas sintetizan más factores de la coagulación, encima sus huesos ¿cómo se llama? Son más fuertes porque el estrógeno le da una mayor densidad mineral ósea. Entonces ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque evolutivamente, ¿no? La evolución hizo, pues que valga la redundancia, la evolución hizo, ¿no? Cambios que a la mujer, que es la que lleva la progenie, ¿no? Finalmente sea la que la proteja de manera hormonal, ¿no? Ojo, esto es también hasta la menstruación, ¿no? Después de la menstruación, todas esas protecciones se le van por ejemplo. Y otra vez regresa al mismo riesgo que el del varón. Muy bien. Los progestágenos, ¿no? Ellos son responsables, a ver, en el ciclo ovárico folicular, ¿de qué son responsables los progestágenos? Ovárico, ¿ah? No endometrial. A ver. O sea, ¿qué se referirá a endometrial? Ovárico, ¿qué cosa? ¿Síntesis de espermatozoides? No. ¿Qué cosa? ¿Óvulo? No. ¿La formación folicular? ¿Cómo? ¿La formación del ovocito? ¿La formación? Nada, muerto. Formación del Acuérdense, desarrollo la sexual. maduración del ovocito es hasta antes de la ovulación. Pregunta, ¿la progesterona dónde se pica? ¿Antes o después de la ovulación? Después. Entonces no puede Después. tener nada que ver con la maduración del ovocito ni con la maduración del folículo. ¿Con qué tiene que ver? ¿Quién sintetiza el ¿Lúteo? progestágeno? Cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, pues doctor, ¿no? El cuerpo lúteo. ¿Y con qué fase del endometrio tiene que ver el progestágeno? Fase secretora. Ahora sí secretora, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra es progestágeno. Él promueve la gestación. ¿Y por qué aumenta la secreción? ¿Para qué aumenta la secreción en el endometrio? ¿Por qué? Si es progestágeno, ¿qué es lo que quiere lograr? Gestación. Gestación. Ya está bien, graciosos son, ¿no? No, pues, chicos, me refiero a qué Para cosas que se implante. Muy bien, ¿qué cosa se tiene que implantar, doctora? Implantar, sí. ¿Qué cosa, pues? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, El por óvulo. completo? Implantar el El glóbulo. óvulo, muertos. ¿Cómo que el óvulo? No, El el ovocito, ya. Es Ovocito. otro. La El mórbida. ovocito, muertos. Uy, Dios, yo creo que estaba hablando para la pared en la clase. A ver, chicos, dígame dónde se da la fecundación. Trompas El uterinas. apoyo. Ustedes son estudiantes de medicina, o sea, usted ya no puede decir solamente trompa, tiene que decir en qué lugar de la trompa. En la ampolla. En la ampolla. Pregunta, entonces, ¿el ovocito va a llegar hasta el endometrio acaso? No. ¿El ovocito llega al endometrio? No, pues no llega al endometrio, apenas llega a la trompa. Entonces, El ¿cómo van a embrión. decir el ovocito? El embrión. Nada. ¿Qué parte? Ustedes no digan el Cigoto. embrión, eso es para los mortales. Ustedes son estudiantes de medicina. ¿Qué fase del embrión es la que se implanta? ¿Cómo se llama?
El ¿no? Miren, lo dije, el blastocisto. 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 El blastocisto es el que se implanta. Entonces, la progesterona promueve un ambiente adecuado para que el blastocisto se implante en el endometrio. Por eso se llama progestágeno. Progesterona. ¿Ya? Un ratito. Hola, un favor, estoy en clase en este momento. Te devuelvo la llamada, por favor, después. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Como les decía, aquí tienen, pues, los diferentes progestágenos, ¿no? El receptor igualito, intranuclear, que PR1, que PR2, eso para que ustedes lo lean. Mecanismo de acción casi igual al estrógeno. Y la ubicación útero, implantación antiproliferativa. Pero miren, aquí hay algo importante a nivel del útero, ¿qué es lo que promueve? Promueve la inhibición de la contractibilidad uterina. Claro, pues chicos, ¿no? Si yo quiero que el blastocisto se implante, no puedo andar haciendo que el útero se contraiga, sino lo que va a hacer es va a botar el blastocisto. Entonces, por eso inhibe la contractibilidad. Por eso la progesterona es muy importante para que se produzca el embarazo, ¿no? Pero paradójicamente ejerce un efecto anovulatorio. O sea, ¿por qué? Porque tiene un efecto de feedback negativo. ¿Se acuerdan que el feedback negativo? El producto inhibía a la glándula que secretaba la hormona que promovía su secreción. ¿Te acuerdas? ¿No? La hormona productora inhibía su propia secreción. Entonces, ese feedback negativo es la razón por la cual las ampollas, las pastillas, todo eso que las mujeres seguramente saben, ¿no? Algunas de ellas utilizan de repente, sabrán que tienen progestágenos. Los progestágenos son derivados justamente de la progesterona, ¿no? Algunos utilizan una dosis muy pequeña de estrógenos. Antes, de hecho, el estrógeno, como también tiene este feedback negativo, se utilizaba como anticonceptivo. El problema de los estrógenos, cuando ustedes llevan ginecología, van a saber que en dosis elevadas, tiene efectos adversos y se dejaron de utilizar. Por eso es que en la actualidad los anticonceptivos orales, las ampollas, tienen básicamente progestágeno y algunos tienen progestágeno y una muy pequeña cantidad de estrógeno, ¿no? Por eso dice combinación con estrógeno. El eritrocito, ya saben que es el transporte del oxígeno, ¿no? Que tiene en su interior la anhidrasa carbónica, que esta actúa sobre el equilibrio ácido-base, ya saben que es una célula anucleada, que dura ¿cuánto? 120 días. Y que ¿quién la destruye? ¿Qué órganos destruyen al eritrocito? El vaso. El vaso, ¿no? Sobre todo el resto, pero sobre todo el vaso, ¿no? Y ahí tenemos que la hemólisis se puede producir por temperatura, detergentes, desbalance de osmolaridad, etc. Esto es en cuanto a cuánto de cantidad de oxígeno almacena. Esto es neumo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo puedo tomar, así que estudienlo. Ya, de repente a mí me da la gana justo de poner una pregunta donde ya sabía que no ibas a estudiar porque tú pensabas que esto era de neumo, lo voy a colocar. Entonces, así que te recomiendo que lo estudies. Acá están las aplicaciones, las de la membrana, ¿no? La membrana, acuérdense las características de la membrana. Acá hay algo muy característico que es sobre todo el GLUT4, la presencia del el GLUT1 en la membrana del eritrocito. ¿Cuál es la diferencia más característica de todos los otros GLUT? ¿Cuál es? Doctor, ¿qué es el GLUT? El GLUT es el transportador de glucosa en las células. Ya, hay varios tipos, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Ya, GLUT1, que es el que está en el eritrocito. ¿Cuál es la principal diferencia de los demás tipos de GLUT? ¿Cuál es? ¿No depende de insulina? No depende de insulina. Muy bien, ¿y por qué no depende de insulina? Porque la siguiente diapo es importante. ¿Por qué? Porque la principal fuente de energía del eritrocito es, ¿quién? La glucosa. La glucosa. ¿Y por qué, ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué no tiene los eritrocitos? ¿Qué organela le falta? No me digas núcleo porque ya lo dije. Mitocondria. La mitocondria. Si no tiene mitocondria, ¿qué cosa no tiene?
Y La cadena transportadora de electrones. Si no tiene cadena transportadora de electrones, ¿qué no puede hacer entonces? glucólisis. ¿Ah? No. No, muertos. La glucólisis es en el citoplasma. No es en la mitocondria. En la mitocondria sucede el ciclo de Krebs, chicos. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el que obtiene la mayor cantidad de ATPs. La glucólisis apenas tiene 2 moléculas de ATP. Como no tiene mitocondrias, la única fuente de ATP que tiene el eritrocito es la glucosa a través de la glucólisis. Entonces, ¿será o no será conveniente entonces que su receptor no dependa de insulina? Sí, pues es conveniente que si es la única fuente de energía de esta célula, no dependa de insulina. ¿Ya? Tienen que acordarse, esas cosas son fundamentales. Una pregunta, ¿Sí? doctor. Ese 2,3-difosfolisilirato, ¿qué vendría a ser? Ya, el 2,3-bisfosfoliserato, doctor, es un metabolito que proviene de la glucólisis. Y ese 2,3-bisfosfoliserato, si ustedes se acuerdan, ya, aparte de ser parte de las reacciones químicas de la glucólisis, ya, también tiene que ver con la curva de disociación de la hemoglobina. Si ustedes se acuerdan cuando habíamos visto los factores, ajá, exactamente. ¿no? Pero ese era ¿Por el que qué? hace Porque el hipoxia, ¿no? eritrocito es el que transporta al oxígeno de la hemoglobina, el oxígeno de la hemoglobina, ¿no? En un lado será muy afín al oxígeno. ¿Dónde? En el pulmón. Izquierdo. En el pulmón cogerá la mayor cantidad de oxígeno. ¿Dónde bajará su afinidad? En el tejido periférico. ¿Por qué? Porque en el tejido periférico ya no le interesa quedarse con ese oxígeno. Ahí le interesa soltarlo, porque ahí lo tiene que soltar a los tejidos para que ellos utilicen ese oxígeno. Doctor, una pregunta, pero este metabolito, ¿en qué manera haría que el oxígeno no se afine mucho la hemoglobina? No entiendo. Ya, porque actúa sobre los enlaces de unión en el ¿cómo se llama? Entre el oxígeno y las moléculas de hierro. Entonces eso genera que haya una menor unión entre las dos moléculas, lo que hace que finalmente sea que promueva que suelte al oxígeno, ¿entienden? ¿Sí? ¿Entendido? Efecto Bohr, ¿no, doctor? Claro, ese es el efecto Bohr, ¿no? Muy bien, el glutatión, ¿no? El glutatión, ¿no? Perdón, el efecto Bohr es el efecto del pH, ¿ah? El pH, acuérdense, no es el del 2,3-bifosfoliserato. El efecto Bohr es el del pH sobre la acción de la curva de disociación de la hemoglobina, acuérdense, ¿ah? Ya, el glutatión es otra enzima que se produce en el eritrocito, que tiene que ver con radicales libres y que también se sintetiza en gran cantidad aquí, ¿no? Muy bien. Producción de eritrocitos, ¿dónde se da? ¿Dónde se da? Primero depende, pues, ¿no? ¿Dónde, doctor? ¿Dónde? Depende de la edad del individuo. Si estamos hablando antes de la gestación, tenemos hasta 3 lugares. Cuando estamos hasta el 3er mes de gestación, el productor de las células hematopoyéticas es el saco vitelino. A partir de la 3ª hasta casi el último mes de la gestación, ¿no? Los productores de las células hematopoyéticas son el vaso y el hígado. Y a partir de la última parte, la médula ósea. E inclusive la médula ósea que está en todos los huesos, en la infancia, va disminuyendo la cantidad y desapareciendo en algunos huesos. De tal manera que los huesos largos, como la tibia o el fémur, prácticamente los adultos de más de 25 años, 30, 35, ¿no? Por ejemplo, yo ya no tengo, pues evidentemente ya eso, ¿no? Yo tengo 32, 35 años, entonces, no, pues no, ya no tengo. Entonces, yo sí, por ejemplo, tendré todavía en las vértebras, en el esternón, en las costillas, ¿no? Las personas de menos de 20 a 25, sí, pues todavía tienen, ¿no? Muy bien. Acuérdense, las fases del eritrocito, ¿cuáles son? Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, ortocromático, reticulocito, un montón, ¿no? Pero acuérdense, por favor, acuérdense que, ¿no? Que de todas estas, ¿no? La única forma nucleada es el eritrocito. Y las dos formas periféricas
son el eritrocito y en parte el reticulocito. O sea, doctor, ¿quiere decir que es normal que en la sangre periférica haya reticulocitos? Por supuesto, pero ¿cuánto? Menos del 2%, ¿no? Cuando yo encuentro más del 2% es porque algún proceso que está destruyendo mis eritrocitos está promoviendo la mayor creación de reticulocitos, ¿no? ¿Quién la produce? La eritropoyetina. Ya les dije, no importa si yo tengo harto hierro, tengo proteína, si yo no tengo a la hormona que estimula la maduración de las colonias formadoras de células, de unidades eritroblásticas, no podré crear eritrocitos. Es necesario la creación de eritrocitos por medio de la EPO. ¿Y cuál es el principal estímulo de la EPO? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿La insulina? No. ¿Cómo? Muertos. ¿Qué cosa? Miren. ¿Cuál es el principal estímulo de la eritropoyetina, doctores? La hipoxia. La hipoxia, pues, doctores, la hipoxia. Por eso la anemia genera hipoxia. ¿Y por qué genera hipoxia? Por la menor cantidad de oxígeno disponible a través de los eritrocitos, ¿no? Y esta promoverá una mayor cantidad de eritropoyetina. Ya usted ya lee que es a través del factor inducido por hipoxia tipo 1 alfa, 1 beta, que se une al material genético, que esto estimula la creación del gen de eritropoyetina. Ya eso es para que ustedes lo lean. Y acuérdense lo que les dije, la eritropoyetina se toma su tiempo, ¿no? Yo lo sé porque yo utilizo eritropoyetina, los nefrólogos utilizamos eritropoyetina, ¿por qué? Porque esta se crea en el riñón. Entonces los pacientes con enfermedad renal crónica y no tienen eritropoyetina. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Eritropoyetina en ampollas. Es como la insulina se pone, viene en una ampolla congelada, igualito se coloca subdérmica, ¿no? Perdón, subcutánea. Entonces, ¿cuánto demora? Demora más o menos 1 semana y media, 2 semanas. Más nosotros los nefrólogos cuando queremos ver el cambio de hemoglobina por eritropoyetina no pedimos hemoglobina los 2 días, pedimos hemoglobina el siguiente mes todavía, para saber si siquiera se elevó en medio punto o un punto. Muy bien, listo chicos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá.